Hola a todos, o annyeonghaseyo en coreano, soy Alena de Alena Mangas. Continuamos con la parte número 10 de Me convertiré en la esposa del protagonista masculino. Antes de que continuemos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho y actives la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con tus mangas favoritos. Fiona y Sigren se aman sinceramente. Aquel hombre alto tenía en su rostro marcas de lucha. Había esperado por demasiado tiempo a Fiona. Fiona se sintió un poco irritada. Aquel hombre era realmente muy alto. Efectivamente, como había mencionado aquel hombre, ella era Fiona Green. Sin embargo, ella desconocía su identidad. Aquel hombre de cabellos rubios y ojos ámbar se quedó sorprendido. ¿Ella no lo conocía? Fiona no lo entendió, porque aquel hombre hablaba cosas sin sentido. No obstante, de la forma más amable posible, volvió a preguntarle a aquel hombre su nombre. Una vez más el hombre se mostró desconcertado. ¿Fiona realmente no lo conocía? Fiona le preguntaba por su nombre porque ella realmente no conocía su identidad. ¿Por qué aquel hombre hablaba de esa forma tan libre? ¿Por qué se comportaba así? Si la trataba con aquella confianza, entonces tal vez se tratara del perro del cual hablaba Abel, quien la ayudaría a investigar la oscuridad. Entonces aquel chico era aquel perro. Aquel chico al escucharla se sintió realmente insultado, quería llorar, pero no salían lágrimas de sus ojos. ¿Cómo podía ser? ¿Cómo se atrevía Abel a presentarlo de esa manera? A Fiona le parecieron muy lindas las actitudes de aquel joven. El joven, con una mirada audaz y una postura desafiante, expresó: Quanter, mi nombre es Quanter. Tú debes haberlo escuchado antes, ¿no? En ese momento Fiona por fin recordó. Quanter era un personaje de la obra original. Él era llamado el rey de los mercenarios guerreros. De cualquier forma eso no importaba. Él era solo un personaje de soporte, quien amaba también a la heroína, a Eunice. En la novela original, él se enamora de Eunice en el momento en que él toma el rol de protegerla como su caballero. Por supuesto, él sale rápidamente de escena. Fiona jamás esperó llegar a conocerlo, empero que Quanter sí la conocía. Hace algunos años él había ido a Helion y ahí tuvo la oportunidad de verla. A Fiona le sorprendió escuchar aquello. ¿Ellos se habían conocido antes? Quanter jamás en realidad conoció a Fiona, él solo se había enterado de ella por los rumores. Por otro lado, Fiona, quien hacía caso omiso de los rumores, en realidad no conocía nada sobre Quanter. En ese momento llegó Sigren corriendo. Fiona al verlo se quedó de una pieza. Él estaba transpirando. Quanter al verlo se burló. Le resultó muy interesante volver a encontrarse con Sigren. Sigren, por otro lado, no estaba muy feliz de volver a ver a Quanter. Él quería saber por qué estaba allí. Fiona estaba realmente desconcertada. ¿Sigren y Quanter ya se conocían? Sigren reveló que hace años él conoció a Quanter en Helion. Quanter se encontraba allí porque Abel lo había obligado a ir. Pero si Fiona realmente no lo necesitaba, entonces él se iría. Fiona lo vio con una sonrisa. Pensándolo mejor, aquel chico le era muy necesario. Fiona deseaba llevar junto con ella a Quanter para poder investigar la nueva tierra muerta que había aparecido. No sería muy correcto de su parte llevar a los caballeros de Helion. Eso supondría un hueco en las defensas del palacio de Helion. Sigren miró a Fiona pasmado. ¿La tierra muerta? ¿Y por qué ellos tenían que ir allí? Fiona le dedicó a Sigren una sonrisa tranquilizadora. Ella le explicaría las razones después. No era algo que debiera preocuparle. Días después, anonadada, Fiona pudo presenciar cómo Sigren había traído a toda la división general superior del batallón real. Fiona lo sabía perfectamente. Sigren siempre intentaba cuidarla. Sin embargo, ella jamás imaginó que él tomaría acciones tan grandes. Quanter vio aquello con irritación. Sí, eso era el poder del amor, ¿no? Fiona quiso saber si Quanter no deseaba ir a la fila de atrás. Después de todo, primero estaba yendo Sigren y su escolta personal, luego Fiona, Quanter y Eunice y finalmente los soldados.
Después de todo, él era el conocidísimo rey de los mercenarios, ¿no? Gunther se iba a quedar allí, ya que su misión era proteger a Fiona. Fiona quiso saber cómo Abel había logrado amenazar a Gunther. En realidad no era un hecho muy especial. No obstante, Gunther, con sus expresiones, le solicitó a Fiona discreción. Siendo un adolescente, Gunther le quitó la vida a un noble, y el duque Abel escondió ese hecho. Aquel noble era en realidad una persona terrible. Él secuestraba niños y luego los abusaba. Ese noble ya mucho antes había intentado quitarse la vida. No obstante, fue Gunther quien finalmente le arrebató la vida. Los crímenes de aquel noble jamás fueron denunciados o penados, por lo cual, si hubieran ido a la justicia, Gunther hubiera sido acusado de asesinato. Fue Abel quien se condolió de él y decidió ocultar aquellos hechos. Gunther se sorprendió por la reacción tan tranquila de Fiona. Fiona simplemente no creía que las decisiones de Gunther debieran ser juzgadas por alguien más. Tal y como alguna vez mencionó el filósofo griego, la cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos. La más fácil es hablar de los demás. Si bien Gunther le había quitado la vida a aquel noble, también era justo decir que aquel noble había cometido demasiados actos injustos. A ninguno de ambos se les podía justificar, por lo cual Fiona, de forma muy sabia, prefirió no comentar aquellos actos. Gunther entendió por qué Sigrun estaba tan preocupado por Fiona. Fiona no entendió lo que comentaba Gunther. Gunther pudo comprender los miedos más profundos de Sigrun. Tener a tu lado una persona como Fiona, tan comprensiva y a la vez sabia, era un riesgo. El mundo era difícil de abordar, y más aún si te encontrabas cerca del Palacio Imperial. Aquel lugar estaba lleno de traiciones y deseos tiránicos. El lugar más adecuado para descansar en aquella zona era la mansión del vizconde de Aden. El vizconde de Aden y su esposa recibieron de forma afectuosa a Sigrun y Fiona. La vizcondesa de Aden les presentó a su hija, quien tenía la misma edad de Fiona. Más tarde, ya en su cuarto, Sigrun se percató de que aún no había hablado con Fiona apropiadamente. A Sigrun le preocupaba en sobremanera la presencia de aquel ser, Gunther. Era una molestia. Aquello no estaba bien, no, él prefería ir a hablar de forma personal con Fiona. Al salir de su cuarto, Sigrun se encontró con la hija del vizconde de Aden, una mujer de cabellos negros y ojos púrpuras violáceos, un cuerpo atractivo y un rostro seductor, cuyas ropas demostraban sus trémulos hombros blanquecinos. Sigrun le preguntó a la señorita si algo había sucedido. Aquella señorita, de forma rápida, se abalanzó y abrazó a Sigrun. Con un rostro sonrojado y voz seductora, aquella señorita expresó: «¿Esta noche estarás conmigo?» Sigrun la miró con molestia. Sigrun, de forma respetuosa, le hizo saber a aquella señorita que si su padre la había forzado a hacer aquello, ella no debía preocuparse. Él le daba el permiso de que retornara a su cuarto. Pero no, ella no había sido obligada por su padre. Desde el inicio ella había querido conocer al príncipe heredero. Oportunidades como aquella pocas veces se presentaban. Y un príncipe, eso sí, la ayudaría a subir de rango. Por supuesto, ella no le expresó sus verdaderos pensamientos al príncipe. Frente a él ella debía demostrarse inocente, pura y casta. Por eso le mostró su cuerpo con una inocencia seductora. ¿Qué hombre no se sentiría atraído por ella? Después de todo, ella esperaba despertar la lujuria del príncipe. Sigrun estaba realmente molesto. Para él las demás señoritas no significaban nada. Solo Fiona importaba. Solo ella jamás lo traicionaría. Le dolía la cabeza. Sí, aquella señorita había acabado con su buen humor. No obstante, Fiona siempre lo regañaba. Él debía tratar muy bien a las señoritas. Por esa razón, Sigrun prefirió no mencionarle nada a la hija del vizconde de Aden. Y apegándose a la pared, él prefirió evitar a aquella señorita y retirarse. Molesta en extremo, la hija de los vizcondes de Aden intentó llamar a Sigrun.
Sigrun jamás volteó la mirada y continuó su camino hasta llegar a los aposentos de Fiona. Sigrun le relató a Fiona los intentos de la hija del vizconde de Arden para conquistarlo. Fiona empezó a reírse. Sigrun era una persona muy anticuada y la hija de los vizcondes de Arden era una de las pocas que seguramente se atreviera a intentar conquistarlo usando su cuerpo. De pronto Fiona empezó a tener hipo. Intentando apoyarla, Sigrun le pasó la taza de té. Aún tomando un poco de té, Fiona no dejó de tener hipo, por lo cual le pidió a Sigrun que la asustase. Sigrun tiernamente tocó los labios de Fiona. Sigrun miró con expectación a Fiona. No obstante, para Fiona, besar a alguien mientras uno aún tenía hipo era un tanto molesto. Pese a saber aquello, Sigrun besó a Fiona posesivamente. Mientras la besaba, Sigrun empujó a Fiona en contra del sofá. Con aquel posesivo beso, Sigrun pretendía reclamar a Fiona para sí mismo. Él era un niño huérfano, por lo cual en muchas ocasiones intentaba buscar una sensación de seguridad. Con aquel beso apasionado, Sigrun intentó llenar sus necesidades emocionales. Fiona por momentos no pudo respirar. Aún así, ella no pudo detener las acciones de Sigrun. Al ver a Fiona indefensa y con una mirada dulce y un rostro sonrojado, Sigrun por fin pudo detenerse. Fiona intentó regañar a Sigrun. Si ella deseaba regañarlo o amonestarlo, a Sigrun no le molestaba. Besando el hombro de Fiona, Sigrun prefirió retirarse. De todas formas, ella ya no tenía hipo, ¿no? Al quedarse sola, Fiona tocó sus labios. ¿Qué debía hacer? Recordó el beso apasionado de Sigrun. Ella quería cada vez más. ¿Cómo decírselo a Sigrun? ¿Era correcto de su parte expresar sus deseos? ¿O lo mejor sería olvidarlos? Esa misma noche, Lady Eunice recibió una invitación para una fiesta de té. Ella iría. Deseaba volver a verse con Lady Fiona Hellion. Fiona también fue invitada por Heather Arden, la hija del vizconde de Arden, a aquella fiesta de té. Si bien Heather Arden había tenido un problema con Sigrun, el error había partido de parte de ella, por lo cual ella no tendría por qué avergonzarse, ¿no? Además, ella podría reencontrarse con Lady Eunice, por lo cual Fiona decidió asistir a aquel evento. El viernes por la tarde, minutos antes del inicio de aquella fiesta de té, Lady Eunice y Fiona se encontraron. Ambas se saludaron con felicidad y efusividad. Eunice estaba un poco triste. A pesar de que Fiona y ella estuvieran en el mismo grupo durante la excursión, no había podido verla con demasiada frecuencia, puesto que mientras ella iba en carruaje, Fiona prefería ir cabalgando. Por eso, sonrojada y a la vez animada, Eunice le sugirió a Fiona viajar junto con ella en el carruaje. Fiona comprendió a la perfección los sentimientos de Eunice. Ella debía de sentirse muy sola viajando en aquel carruaje. Fiona y Eunice procedieron a ingresar a los jardines del vizconde de Arden para poder ser parte de la celebración de aquella fiesta de té. Fiona se sorprendió gratamente al poder ver la deslumbrante belleza de Heather Arden. Si bien Heather Arden saludó con una sonrisa a Fiona y Eunice, desde el primer momento Fiona pudo notar la mirada maliciosa y la postura dominante de Heather Arden. A Eunice le preocupaba que Fiona estuviera cansada. Se rumoreaba que en las tierras de Hellion existía una salvaje y cruel hechicera. Fiona, al escuchar la sincera preocupación de Eunice, intentó calmarla. Después de todo, la gente del norte no era tan mala. Heather Arden aprovechó el comentario de Eunice para comentar los bajos orígenes de Fiona. Después de todo, ella era simplemente una hija ilegítima, ¿no? Fiona admitió aquello con una sonrisa. Heather miró a Fiona con irritación. ¿Es que acaso a aquella chica no le pesaba ser solo una hija ilegítima? Heather intentó opinar sobre la familia original de Fiona. Fiona, con una mirada fría y una sonrisa tranquila, admitió que ella misma había denunciado a los Green por tráfico de drogas. Aquello posteriormente llevó a la confiscación de todos los bienes de los Green. Heather, al escucharla, se sorprendió. Ella jamás habría sido capaz de hacer algo así. Cualquiera fuera la razón, ella jamás podría traicionar a su familia y con sus propias manos.
Esos actos solo lo hacían los animales. De las palabras de Heather se podía dilucidar que para ella Fiona no era más que un animal, alguien sin clase, sin educación. Ella no contaba con los mínimos requisitos para pertenecer a la nobleza. Al escucharla decir palabras tan denigrantes, Eunice perdió los papeles. ¿Quién era Heather Arden? ¿Cómo podía ella atreverse a hablar de esa forma? Al fin y al cabo, toda persona merecía respeto por el simple hecho de ser un ser humano. Fiona detuvo los pedidos de mesura de Eunice y le pidió a Heather Arden que expresara lo que quería decir. Heather Arden ya no lo dudó más y vociferante le expresó a Fiona que ella debía actuar con moderación. Ella ya era afortunada al haberse convertido en una hija adoptiva. Eso la convertía en una mujer noble. Por tanto, debía actuar con moderación. En ese instante, Fiona dejó de centrar su atención en Heather y se percató de otra presencia, por lo cual miró hacia la puerta. Era Sigrun. Heather se sintió aún más insultada al notar la falta de interés de Fiona. No obstante, Heather aún quería mencionarle a Fiona que siendo ella una huésped en la mansión del vizconde de Arden, ella había intentado seducir al príncipe Sigrun. Su mucama le había comentado que la noche pasada Eunice se enojó aún más. Lady Heather Arden estaba hablando demasiado. Hablar de esa forma de la vida privada de los demás no era de ninguna forma correcto o respetuoso. Para Heather ella no estaba haciendo nada malo. Después de todo ella solo expresaba la verdad. Fiona con frialdad mandó uno de sus rayos. Este cortó uno de los mechones de Lady Heather. Heather vio con terror a Fiona. Fiona con frialdad expresó: todas las palabras de la señorita son correctas. Yo soy una hija ilegítima y yo misma destruí a mi familia. De cualquier forma hay algo que la inteligente señorita Heather Arden no sabe. Yo fui capaz de realizar aquello porque tengo la capacidad de mostrar fuerza y poder. Ahora yo puedo quemar el cabello de Lady Heather aquí mismo. Y el vizconde de Arden solo podrá enviarle a mi padre unas cuantas cartas de queja. Tú actúas como una tonta al mirar a tu oponente. Si es así, tú rápidamente perderás el cuello en una batalla. Fiona dirigió su mirada a la puerta y ante la mirada atónita de Heather Arden y Lady Eunice ingresó el príncipe Sigrun. Sigrun miró con profunda irritación a Lady Heather. Él lo sabía perfectamente. Ella lo veía como su herramienta, el arma que usaría para llegar a lo más alto de la nobleza. Lady Heather lo había calculado todo perfectamente. Después de todo, para ella Sigrun era un príncipe bastardo. Ella ya le hacía un favor al fijarse en él. Para Lady Heather, Sigrun no era un humano, era simplemente una herramienta. Él le serviría para llegar a lo más alto de la nobleza. Lady Heather se avergonzó. El príncipe Sigrun la había escuchado sus palabras. Él ya conocía su desprecio hacia Fiona por su origen bastardo. Seguramente no le sería difícil adivinar que ella también lo despreciaba a él y solo pretendía usarlo. Fiona miró con frialdad a Heather. Ella no podía mantener su cabeza en alto. Después de todo, habían sucedido aquellos hechos la noche anterior. No obstante, decidió darle a Lady Heather una última advertencia. Por eso, tomando a Sigrun por el cuello y acercándose a él, lo besó. Lady Heather vio aquello con sorpresa e ira, y Eunice vio aquello con sorpresa absoluta y vergüenza. Fiona, con atrevimiento y superioridad, le espetó a Lady Heather: no codicies los hombres de otras mujeres. Fiona estaba muy segura. Sigrun solo le pertenecía a ella. Heather miró con una ira asesina a Fiona. Fiona Hellion era solo una bastarda. ¿Cómo pudo atreverse a hacerle aquello? Sintiéndose profundamente avergonzada, prefirió retirarse. Fiona, Sigrun y Eunice pudieron presenciar cómo Lady Heather y su camarilla de amigas se retiraban. Fiona decidió amenazar a Lady Heather porque se percató de que aquella muchacha era extremadamente avariciosa. Sigrun estaba tremendamente avergonzado por aquel beso en público.
Fiona no comprendió las actitudes de Sigrun. Ellos habían hecho cosas más vergonzosas la noche anterior. La pobre Eunice, cansada de escuchar conversaciones tan íntimas, prefirió toser. Fiona, al darse cuenta de la presencia de Eunice, se sintió terriblemente avergonzada. Eunice se retiraría de forma rápida y ya no deseaba molestar a la joven pareja. Fiona, al escuchar eso, quiso llorar, pero no había lágrimas en sus ojos, solo había desesperación y una vergüenza profunda. Eunice no tenía por qué retirarse. Sigrun y Fiona se retirarían. Al siguiente día, mientras se preparaban para la incursión, Fiona y Sigrun decidieron descansar por un momento en medio del bosque. Fiona estaba realmente preocupada. ¿Qué iba a hacer? Ella ya no podía sentarse al lado de Eunice en el carruaje. Ella se sentía tremendamente avergonzada. Ella había presenciado cómo había amenazado a Lady Heather y luego había hecho una demostración pública de amor. ¿Qué estaría pensando Eunice ahora? A Sigrun le pareció aquello sumamente extraño. Por norma general, a Fiona no le interesaba cómo los demás la vieran. A Fiona realmente debía caerle muy bien Lady Eunice. Para Fiona, Eunice era una chica muy linda. Cada vez que ella la veía en la fiesta de té, Eunice se sonrojaba. Sigrun, al escuchar aquello, volteó su cabeza con un poco de irritación. Sigrun estaba realmente celoso. Al fin y al cabo, él se había acostumbrado a ser por mucho tiempo la única persona en el mundo de Fiona. Ella solo se preocupaba por él. Fiona, por otro lado, estaba profundamente interesada en tener una buena relación con Eunice. Ella debía averiguar con exactitud la magnitud de sus poderes. Solo de esa manera ella podría evaluar un plan alternativo para salvar al mundo de la oscuridad. En esta realidad, Sigrun y Eunice no estaban juntos, por lo cual debía existir otra manera de lograr despertar los poderes de Eunice. Después de todo, solo los poderes de ella podrían salvar al mundo. En ese momento, Fiona pudo ver de reojo que dos hombres sospechosos se le acercaban a Eunice. Para sorpresa de Sigrun, Fiona salió corriendo. Ella iría a rescatar a la inocente doncella. Eunice intentaba alejarse de los soldados. Aquel ambiente era demasiado asfixiante para ella. Había demasiada gente. Mientras caminaba tranquilamente hacia el bosque, de pronto dos hombres se le acercaron. Uno de ellos la tomó por el hombro. Ellos tenían malas intenciones para con Eunice. Deseaban jugar y divertirse un poco con ella. Eunice intentó alejarse de aquellos hombres, sin embargo no pudo. Para sorpresa de aquellos dos malhechores y de la propia Eunice, en ese instante apareció Fiona. Ella les pidió a aquellos dos hombres que dejaran ir a Eunice. Uno de aquellos hombres se acercó a Fiona. Después de todo, a su parecer, Eunice se veía bien estando con ellos. ¿Por qué también no se acercaba Fiona a jugar con ellos? Fiona se quedó sin palabras al escuchar las fatuas declaraciones de aquel malhechor. Los miró con ira. Al parecer, aquellos malhechores no conocían su identidad ni la de Eunice. Ahora, ella se encargaría de enseñarles una lección muy valiosa. Ya a punto de lanzarles una bola de fuego, Quanther la detuvo. Fiona no necesitaba hacerse cargo de aquellos sucios asuntos. Al verlo, los malhechores entraron en pánico. Se trataba del rey de los mercenarios, Quanther. Quanther se haría cargo de aquellos malhechores. Los mercenarios, aterrorizados, empezaron a pedir perdón. Si ellos hubieran sabido que aquellas dos señoritas le pertenecían al señor Quanther, jamás se hubieran acercado. Uno de los malhechores le pidió a Eunice que lo perdonara. Quanther agarró a uno de los malhechores por el cuello y lo alzó. Para Quanther, ya que aquellos malhechores aún no habían devuelto a Lady Eunice, lo mejor sería que ellos trataran con ese problema rápidamente, ¿no? Después de todo, si él los dejaba libres, el duque Abel Helion luego lo regañaría, ¿no? Por eso con frialdad le preguntó a Lady Fiona si no sería mejor cortar los órganos reproductivos de aquellos hombres y luego quitarles la vida.
Fiona lo pensó detenidamente. Aquel castigo era demasiado. Los malhechores se mostraron realmente agradecidos. Ellos no volverían a cometer un acto de transgresión sexual. No obstante, Fiona no los había perdonado, por eso le mandó un rayo a uno de los malhechores. Luego Fiona le pidió a Eunice cerrar sus ojos, y a la vez ella cerró sus oídos. Entonces Fiona fríamente le ordenó a Gunther que no les quitara la vida, pero que sí les cortara a ambos malhechores sus órganos genitales. Además, Gunther debía cortar sus órganos genitales de forma lenta y dolorosa. Fiona había comprendido perfectamente algo. Cuando un crimen se ha cometido, es difícil que el criminal realmente se arrepienta de aquello. En esta ocasión, aquellos malhechores no pudieron abusar de Eunice por su presencia. Pero ¿y qué pasaría si ella los soltaba? Ellos fácilmente podrían abusar sexualmente de otros niños o mujeres indefensas, o hasta hombres con menor fuerza. Eso sí, Fiona les pidió a aquellos malhechores recordar su rostro. Así sabrían que con ella no debían de meterse. Los malhechores sinceramente pidieron disculpas, y Gunther con frialdad se acercó para dar cumplimiento a aquella sentencia. Por algunos minutos se pudieron escuchar los horripilantes gritos de aquellos malhechores. Al llegar a la Tierra Muerta, Sigrun y su batallón de soldados pudieron presenciar con horror que aquel lugar estaba sumido en la propia oscuridad. Ver aquel lugar era realmente terrorífico. Todas las torres estaban caídas, los bosques se incendiaban, la gente no murmuraba, todo parecía estar muerto. La propia vegetación se había tornado de un color negruzco verdoso. Sigrun tocó el hombro de un hombre arrodillado. Para su consternación, aquel hombre se destruyó en cenizas. Keineres quería conocer los planes del príncipe Sigrun. Aquellos cuerpos ya yacían sin vida. ¿Qué debían hacer ellos? Sigrun le ordenó a Keineres establecer una base cercana a aquel poblado. Aun si ya no estaba en sus manos salvar la vida de aquellas personas, ellos debían eliminar a los monstruos de aquel bosque. Los investigadores de la iglesia estaban estudiando afanosamente todo aquel lugar. Al verlos, Keineres le sugirió a Sigrun que lo mejor para Lady Fiona tal vez sería estar con los investigadores de la academia. Ellos parecían tener mucho trabajo. Keineres había podido presenciar la forma en cómo trataba Sigrun a Fiona. Él estaba seguro de los sentimientos del príncipe. Él amaba profundamente a Fiona. Por tanto, el príncipe Sigrun no permitiría que Lady Fiona Helion se acercara a ningún lugar peligroso, ¿no? Y si bien Keineres tenía razón en cuanto a los sentimientos de Sigrun, no conocía el carácter de Fiona. Fiona era una mujer independiente y a la vez muy valiente. Por eso Sigrun no se atrevió a mencionarle aquello a Fiona. Él solo intentó acercarse a Fiona para besarla. Por supuesto, Fiona no permitió aquello. Después de todo, una cosa era la vida privada y otra la pública. Además, ellos habían recibido órdenes del mismísimo emperador, así que estaban allí para trabajar. Entonces Sigrun le propuso a Fiona dar un paseo. Fiona aceptó, pero pronto se dio cuenta de que si Sigrun no estaba allí, ¿quién tomaría su lugar? Sir Leander se les acercó a Fiona y a Sigrun. Él estaba realmente alegre. Aquellos dos chicos seguían llevándose muy bien. Fiona regañó a Sigrun. ¿Qué estaba pensando aquel chico? Al parecer Sigrun solo había crecido físicamente y aún seguía comportándose como un niño pequeño. De repente a Sir Leander se le cayó su relicario. Fiona recogió el relicario de forma rápida y Sir Leander se lo agradeció y le mostró lo que había dentro del relicario. Era la foto de la amada esposa de Sir Leander. Antes de irse de Helion, Sir Leander pudo enterarse de que su esposa estaba esperando un hijo. Fiona se molestó un poco al escucharlo. Sir Leander debió avisarle. Él debería estar en estos momentos junto con su esposa. ¿Qué estaba haciendo allí? Sir Leander estaba en cumplimiento de una misión como caballero. Además, Abel le prometió que él podría retornar a Helion antes de que su esposa diera luz. A Fiona la decisión de Abel no le pareció correcta.
por lo cual le mencionó a Sir Leander que apenas terminaran con aquella misión, él podría regresar a Helium. Sir Leander se lo agradeció efusivamente. Quanter, mirando fijamente a Fiona y a la vez señalándola, le recordó que si ella lanzaba rayos en aquel bosque, todos los soldados se asustarían terriblemente. Fiona se rió al escuchar las palabras de Quanter y le agradeció por su ayuda. En ese momento, Fiona vio pasar a los investigadores reales, quienes iban junto con Lady Eunice. Fiona quiso saber si los poderes de Eunice restaurarían aquella tierra muerta. Eunice creía que aquello era posible. No obstante, ella por primera vez veía una tierra muerta de esa magnitud. Decepcionada de sí misma, Eunice tuvo que admitir que ella no era capaz de hacer cosas muy grandes. Fiona la escuchó con tristeza. Los investigadores se apresuraron a expresarle que en aquel mundo solo existía una santa y existían muchas tierras muertas. Para empezar, siendo Eunice una santa, tenía muchas responsabilidades. Fiona le dio palabras de aliento a Eunice. No era que Eunice no fuera capaz de hacerlo. Eunice no debería preocuparse, debería tomar las cosas con calma. Fiona, aquellos investigadores, todos ayudarían a Eunice. Ella, Eunice, no debería preocuparse. Al verlos, Eunice se dio cuenta. Ellos realmente creían en ella. Ella no podía seguir asustada. Les pidió disculpas a todos por haberlos hecho preocuparse por ella. Ella daría lo mejor de sí misma. Viendo su buen humor, Fiona decidió jugarle una broma a Eunice, mencionándole que pronto iniciaría el combate. Eunice se asustó en sobremanera, por lo cual Fiona le aclaró que aquello solo era una broma. En lo más recóndito de aquel bosque surgió una figura. Surgió de la mismísima oscuridad. Era una mujer de cabellos blancos, con una túnica negra. Era la Fiona del libro original. Ella era la maga más poderosa de aquel mundo. Ella habitaba en la oscuridad. Cada día era un tormento. ¿Quiénes eran ellos? ¿Cómo pudieron atreverse a perturbar sus territorios? Ella en sí misma era la oscuridad. Por otro lado, la autora de aquel libro, quien había transmigrado a aquel libro como Fiona Helion, le preguntó a una de las investigadoras académicas si no existía una manera de eliminar la existencia de la oscuridad. La investigadora entendió la forma de pensar de Fiona Helion. Era similar a la de Aren Clovis. Mientras Fiona y aquella investigadora hablaban entre sí, Eunice pasaba por uno de sus peores momentos. Ella por primera vez estaba visitando un lugar tan agreste como aquel bosque. La investigadora quiso saber si Fiona conocía al marqués Aren Clovis. Fiona, por supuesto, lo conocía. Aren Clovis era el principal patrocinador de la academia. Él podía entender la importancia de la investigación académica. Todos los investigadores lo admiraban. Además, los investigadores consideraban a Aren una muy buena persona. Fiona entendió a la perfección los pensamientos de aquellos investigadores. Aren era un hombre guapo. Por supuesto, eso hacía que los demás tuvieran una mejor percepción de él. Pese a eso, Aren Clovis era una persona muy sospechosa. Aquellos investigadores no sabían en realidad por qué Aren Clovis estaba tan interesado en la oscuridad. Actualmente aquellos investigadores tenían por objetivo intentar remover la oscuridad. Por supuesto, sus investigaciones raramente daban grandes resultados. Para ellos, la magia, la oscuridad y el poder divino de Dios tenían entre sí una relación simbiótica. Fiona corrigió a aquella investigadora. El poder divino de Dios era completamente opuesto al poder mágico. La magia y las piedras mágicas, como el prendedor de Aren Clovis, eran similares a la oscuridad. Por eso podían interactuar entre sí. Fiona le sugirió a aquellos investigadores cambiar el enfoque de sus estudios. Debían tomar en cuenta las diferencias existentes entre la oscuridad junto con la magia y el poder divino de Dios. Aquel investigador estaba realmente feliz de conocer a alguien como Fiona Helion, quien estuviese también interesada en la oscuridad. Por eso le permitió a Fiona llamarla por su nombre, Jane.
Fiona pertenecía a la familia Hellion. La familia Hellion frecuentemente era atacada por los demonios, por lo cual ella estaba interesada en aquel tema. Jane le preguntó a Fiona cuál sería su opinión. ¿Por qué en las últimas semanas la oscuridad se había vuelto mucho más activa? Fiona no supo cómo responderle. Aquella era una difícil pregunta. Incluso Fiona sentía curiosidad por aquel hecho. Todos en aquel mundo veían a la oscuridad como a un desastre. En un año relativamente normal, la oscuridad aparecería 1 o 2 veces. Todo entraría en caos. Tiempo después, por razones también desconocidas, aquella tierra muerta se recobraría por sí sola. En las últimas semanas, la oscuridad se había presentado con mayor frecuencia y todos se sentían mucho más asustados. Mucha gente sentía tanta curiosidad como Jane por las razones que producían una mayor actividad de la oscuridad. Tocando la tierra muerta, Jane expresó la opinión de muchos. La actividad de la oscuridad había aumentado por la ira de Dios o la participación de una religión satánica. Eunice quiso saber en dónde enfocarían primero sus acciones, en la ciudadela o en el bosque. Tocando el agua de aquella fuente en donde la estatuilla de Dios había sido derruida, Fiona pensó con detenimiento. La ira de los dioses, una posible religión satánica. No, la oscuridad no estaba relacionada con los dioses. Después de todo, ella sabía perfectamente que en aquel lugar no existían los dioses. Solo existía un Dios omnipotente. ¿Y si aquello era una acción humana? ¿Quién podría haber causado aquello? ¿La Fiona original? Al volver a verla, Quanter miró fijamente a Fiona. Estaba claro, aquella chica estaba preocupada profundamente por algo. Se había llegado a enterar de algo Fiona Hellion mientras estaba con aquellos investigadores. Fiona no le reveló a Quanter sus más profundos pensamientos. Solo lo miró con una dulce sonrisa. La actitud preocupada de Quanter le pareció sumamente linda a Fiona. Él era similar a un pequeño cachorro tierno. Quanter miró fijamente a Fiona por un momento y luego se rió discretamente. Quanter se sorprendió demasiado al conocer a Fiona, porque él en su mente había creado una imagen de la guardiana del invierno. Ella debía ser una mujer muy fuerte, con grandes músculos. Fiona, al escucharlo, lamentó no haber podido cumplir con sus expectativas. Ella era una persona sumamente común. Quanter con una sonrisa contradijo a Fiona. ¿Ella una persona normal? No, Fiona Hellion no era una persona normal. De hecho, en el mundo no había nadie más importante y especial que ella. Mirando hacia las montañas, Quanter pudo ver cómo por segunda vez la oscuridad se acercaba. Los ejércitos hicieron sonar las cornas. La gente gritaba despavorida. La oscuridad se acercaba una vez más. Toda la muchedumbre intentaba alejarse. Fiona alzó su voz y les ordenó a las personas a que abandonaran todo e inmediatamente subieran a sus caballos y se retiraran. Los soldados y los caballeros debían apoyar a los indefensos. Fiona no supo cómo actuar. La oscuridad se estaba diseminando rápidamente. Detrás suyo apareció Quanter. Él traía el caballo de Fiona. Fiona le agradeció sinceramente a Quanter por sus acciones y le preguntó si sabía algo sobre Sigren. Quanter había visto a Sigren. Sigren estuvo ayudando a las personas en la zona norte. Fiona se subió rápidamente al caballo y antes de irse le pidió a Quanter que si volviese a ver a Sigren, por favor le dijese que él debía cuidarse. Quanter se dio cuenta de las intenciones de Fiona. Ella intentaba una vez más ir a aquel bosque. Fiona no entendió a Quanter. ¿Por qué se preocupaba? Ella era la persona más poderosa allí. Fiona lo sabía bien. Si ella se alejaba, todos morirían. En una situación peligrosa, si el líder huía, el caos iba a ser aún mayor. Tal y como dijo alguna vez el historiador romano Tácito, el deseo de seguridad se eleva contra toda gran y noble empresa. Si Fiona realmente deseaba salvar a aquellas personas, lamentablemente tendría que arriesgar su seguridad personal. No obstante, Quanter intentó detener a Fiona amenazándola con su espada.
Después de todo, el requerimiento de Abelhelion había sido: si mi hija salta como una tonta hacia la muerte, tú debes mantenerla viva y segura a todo costo. A Fiona no le interesó la amenaza de Quantar. De todas formas, ella lo vencería con facilidad. Además, Quantar no debería preocuparse. Por eso, con alegría, Fiona le expresó: yo traeré a todos de regreso a salvo. Era un escenario escalofriante. Sin embargo, Fiona se veía linda y al mismo tiempo imponente. La muchedumbre seguía corriendo. Ellos lo sabían. El vórtice de la oscuridad no debía alcanzarlos. Fiona logró salvar a Eunice y cabalgó junto con ella para poder sacarla de aquella zona. Fiona le pidió a Eunice quedarse allí y evacuar aquel lugar junto con el resto de personas. Justamente cuando Fiona se disponía a volver a aquel bosque, Eunice intentó detenerla. Había algo en la oscuridad. Aquello estaba intentando matar a Lady Fiona Helion. Fiona se sorprendió al escuchar aquello, pero Eunice no mentía. Existía algo, una sombra, un rostro. En ese momento uno de los investigadores le informó a Fiona que uno de sus compañeros requería de su ayuda. Él aún estaba en aquel bosque. Fiona, al escuchar aquello, supo que tenía que salvar a aquel pobre hombre. Eunice intentó seguir a Lady Fiona Helion. Ella le preocupaba. No obstante, uno de los caballeros la sujetó por los hombros. Instantes después, Fiona, con la ayuda de Quantar, lograron salvar a aquel hombre. El hombre estaba sinceramente agradecido con Fiona. Fiona resaltó el apoyo de Quantar. Sin su ayuda, tal vez ella no hubiera podido lograrlo. Afortunadamente, aquel hombre era la última persona que quedaba allí. Fiona se sentía realmente aliviada. Gracias a Dios, nadie había muerto. De improviso, en ese instante, aparecieron feroces monstruos. Eran rinocerontes llenos de oscuridad. Fiona le ordenó a Quantar alejarse. Ella usaría magia a larga escala, y con solo uno de sus rayos derribó a aquel terrible monstruo. Quantar quiso saber si Fiona Helion se encontraba bien. Fiona se sentía bien. Ellos debían apresurarse a regresar. Aterrado, Quantar pudo ver que la oscuridad se acercaba a Fiona. Por primera vez en su vida, Fiona pudo apreciar a la oscuridad interiormente. Pudo escuchar la voz de Quantar. Sintió que su cuerpo se rompía. Fiona ya no podía respirar. Era como si una pesada roca estuviera presionando su propia alma, su corazón. La cabeza le dolía terriblemente. ¿Qué iba a hacer? No lo sabía. Al parecer ya no estaba despierta. Fiona toseaba. Ya no le quedaba aire. En esos instantes pudo ver el rostro de una mujer. Sí, era una mujer, pero su rostro estaba oscuro. Aquella mujer quiso saber, ¿Fiona realmente había venido, no? ¿No era eso correcto? Entonces ella debía intentar verificar su existencia, intentar tocarla. Fiona no sabía quién era aquella mujer. ¿A ella se había referido Lady Eunice? Tomando su garganta en sus manos, Fiona intentó vivir. Sí, debía respirar, ¿no? Pronto Fiona ya no pudo pensar más. Sigrun y Kaineres a lo lejos miraron la llegada de la oscuridad. Kaineres le aconsejó a Sigrun no acercarse a la oscuridad. Era peligroso aquello. Cuando alguien aprecia demasiado a otra persona, puede sentir cuando ésta está en peligro. Estas son las intuiciones de una persona. Sigrun sintió en su alma una angustia inusitada. No, algo debía haberle sucedido a Fiona. Sigrun necesitaba encontrar a Fiona. En alguna ocasión, el arqueólogo americano John R. Hale mencionó: en el mar como en el amor suele ser mejor seguir una corazonada que obedecer a un libro. Sigrun corría a todo galope, seguido de Quantar. Sigrun estaba desesperado. En su alma parecía existir un reloj que hacía constantemente tic-tac, tic-tac. Él lo sabía bien. Si se demoraba más, perdería a Fiona. Quantar le mostró a Sigrun el lugar en donde Fiona desapareció. Era el mismísimo vórtice de la oscuridad. Detrás de Quantar venía Eunice. Eunice no sabía qué hacer. Sentía una gran cantidad de malicia allí. Mirando aquel vórtice, Eunice se sintió aterrorizada. A Sigrun ya no le importaba nada.
Si Fiona no estaba a su lado, el resto dejaba de tener importancia. Él lo entendió rápidamente. Solo de esa manera lograría salvar a Fiona, ¿no? Ingresando a la oscuridad. Eunice le advirtió a Sigrun. Aquello era muy peligroso. Quantar le preguntó a Sigrun si no le asustaba perder la vida. Sigrun no le respondió. De cualquier forma, su decisión no tenía nada que ver con ellos. En la rima 37 de Gustavo Adolfo Bécquer se menciona: antes que tú me moriré escondido. En las entrañas ya el hierro llevo con que abrió tu mano la ancha herida mortal. Antes que tú me moriré y mi espíritu en su empeño tenaz, sentándose a las puertas de la muerte, allí te esperará. Sigrun ya tenía muy clara su decisión. Él preferiría morir junto con Fiona a tener que vivir sin ella. Al fin y al cabo, solo Fiona lo trataba como un ser humano. Solo ella jamás lo traicionaría. Él solo confiaba en Fiona. Después de ella, ya no había nada. En un último intento desesperado, Sigrun le pidió a Eunice que intentara abrir una brecha en aquel vórtice. Eunice accedió. Ella le debía demasiado a Fiona. Sigrun apresuró a su caballo y Eunice, intentando poner todo de sí misma, abrió una brecha. La oscuridad se fue abriendo lentamente y Sigrun pudo ver a Fiona. Él salvó a Fiona y siguió gritando su nombre. Tiempo después, Fiona se despertó lentamente. Una voz constantemente la llamaba. Se dio cuenta estaba echada en una cama. Al voltear pudo ver el pecho desnudo de alguien. Fiona estuvo a punto de gritar. No obstante, al levantar la cabeza se dio cuenta. Esa persona era Sigrun. Sigrun estaba dormido a su lado. Levantando la manta, Fiona se dio cuenta. Sus ropas habían sido cambiadas. ¿Había sucedido algo entre ellos? Fiona no lo sabía. Por ello intentó despertar a Sigrun tocándole el pecho. Sigrun se despertó rápidamente. Él estaba aliviado. Afortunadamente, Fiona abrió los ojos. Fiona no entendió muy bien lo que había sucedido. En un momento llegó a estar rodeada por la oscuridad y ahora, al despertarse, estaba echada en una cama y a su lado se encontraba Sigrun. ¿Acaso ella había muerto? ¿Ella ya se encontraba en el cielo? Sigrun vio con un poco de irritación a Fiona. ¿Por qué ella se comportaba así? ¿Por qué hacía que los demás se preocuparan por ella? Fiona, al notar la preocupación de Sigrun, solo pudo disculparse con él y preguntarle en dónde se encontraban ellos. Sigrun se lo explicó. Ellos se encontraban en un campamento temporal en el bosque. Fiona estaba enferma, por lo cual ellos decidieron no ir a la casa de los vizcondes. El resto de las personas se encontraban a salvo, por lo cual Fiona no debía preocuparse. Fiona se sentía aún incómoda y Sigrun le sugirió que siguiera descansando. Fiona lo sabía. Mientras ella estuvo en la oscuridad, todos se esforzaron. Ellos deseaban salvarla. Por tanto, ella debía continuar con su trabajo. Sigrun la contradijo. Ella aún necesitaba descansar. Fiona comprendía aquello. Ella aún no podía levantarse y caminar. No obstante, ella aún quería hacer algo. Ella quería abrazar a Sigrun. Fiona conocía muy bien a Sigrun. Él había estado llorando. Sigrun había tenido aquella personalidad desde niño. Al ya no poder controlar sus emociones, Sigrun lloraría en soledad. Sigrun abrazó con nerviosismo y fuerza a Fiona y solo pudo expresar: Fiona, tú me vuelves loco. 2 días después, en una ciudad cercana a aquella tierra muerta, Eunice, Sir Leander y Quantar se mostraron sinceramente preocupados por su salud. Sir Leander le sugirió descansar unos días más. Fiona entendía su preocupación, pero ella ya se encontraba bien. Sir Leander se preguntó si el duque Abel Helion, el padre de Fiona, pensaría de la misma forma. Fiona les pidió silencio con respecto a ese hecho. No sería bueno que su padre se enterase. Quantar jamás se comprometió a esconder aquellos hechos. Además, él solo obedecía las órdenes de Abel. Después de aquello, muchos soldados, pobladores e investigadores se acercaron a Fiona. Deseaban darle las gracias. Asimismo, llegó una invitación. Mientras Fiona y Sigrun viajaban, Fiona meditó sobre aquella incursión. Gracias a aquella situación, todos pudieron confirmar la fuerza y el poder de Eunice. En líneas generales, aquella misión fue exitosa. No obstante, Fiona tenía muchas preguntas sin respuesta. ¿Quién era aquella mujer dentro de la oscuridad? ¿Ella solo era una ilusión suya o debía comentar aquello con los demás?
Además existía un hecho aún más sorprendente. Antes de ser absorbida, por un instante Fiona logró detener a la oscuridad. ¿Podía ella controlar a la oscuridad? Si así era, entonces surgía otra pregunta. La Fiona original nunca pudo escapar de la oscuridad. Entonces, ¿por qué su cuerpo aún estaba vivo? Ella y la Fiona original compartían el mismo cuerpo. Ella intentaba dilucidar las respuestas a aquellas preguntas, pero no lo lograba. Cada vez se sentía mucho más confundida. Por otro lado, Sigrun miró a Fiona en silencio y con profunda preocupación. Luego de cenar con la familia de Earl Lelton, Fiona y Sigrun caminaron juntos. Fiona lo sabía, Sigrun no estaba de tan buen humor. Por otro lado, Fiona estaba de muy buen humor. Aquellas personas eran realmente agradecidas y adorables. Ellos se sentían en deuda con ella, por lo cual mostrarían una actitud más abierta y comprensiva hacia ellos. Asimismo, Fiona le hizo saber a Sigrun que ella era capaz de controlar a la oscuridad. Ella podía luchar en contra de la oscuridad. En ese momento, Sigrun entró en pánico. Recordó el momento en el que logró tener a Fiona en sus brazos. El cuerpo de Fiona estaba tan frío, todo su mundo parecía haberse hecho pedazos. Sí, él volvió a sentir esa angustia, esa desesperación. Alguna vez también la sintió al perder a su madre. En ese entonces él solo era un niño, por eso no pudo proteger a su madre. Con Fiona no pasaría lo mismo. Por eso fríamente le expresó: No necesito de tu ayuda. Fiona no entendió las reacciones de Sigrun. ¿Cómo pudo tratarla de esa manera? Al menos debió intentar felicitarla. Eso provocó una disputa entre Sigrun y Fiona. Para Fiona ella había hecho lo correcto. Para Sigrun, lo más importante era la vida de Fiona. Sigrun no quería perder a Fiona. Fiona lo era todo para él, era su amiga, su familia, el amor de su vida. Sí, su actitud no era la más adecuada, pero para Sigrun lo más importante era proteger a Fiona. Fiona lo entendía. Sigrun estaba profundamente molesto con ella. Sin embargo, él no tenía el derecho de burlarse de ella. Sí, tal vez él no creyese en sus poderes. Fiona se sintió profundamente humillada y herida, y empezó a llorar. Sigrun era un tonto. Ella lo había hecho todo por él. Fiona prefirió huir. No deseaba seguir hablando con Sigrun. Sigrun estaba realmente abatido. Él jamás pretendió faltarle el respeto a Fiona. Él confiaba profundamente en sus poderes, pero al mismo tiempo se sentía aterrorizado. ¿Qué haría él en aquel mundo sin Fiona? Momentos después, en la bodega de vinos de aquella mansión, Quanter intentaba consolar a Fiona. Fiona deseaba estar sola, no obstante, Quanter la había seguido. Se preocupó al ver a Fiona llorando y corriendo de forma tan desesperada. Fiona le comentó a Quanter sobre la pelea que habían tenido ella y Sigrun. Fiona lo sabía, ella había hecho lo correcto, pero aquellas palabras de Sigrun la hirieron profundamente. Ella lo sabía, Sigrun estaba preocupado por ella, pero no debió hablarle de esa forma. Al ver a Fiona llorar, Quanter deseó secar sus lágrimas, pero él no podía hacer aquello. Él conocía perfectamente los sentimientos de Sigrun. Intentando brindarle su apoyo a Fiona, Quanter solo pudo expresar: Fiona Green, tú eres una buena chica. En algunas ocasiones eres imprudente. No obstante, tú siempre te haces responsable por tus acciones. Para Quanter, Fiona estaba viendo aquella situación de forma muy reducida. Quanter deseaba que Fiona dejara de sentirse molesta por las palabras de los demás, porque para Quanter, Fiona era alguien sumamente valiosa. Quanter se sonrojó al expresar aquello. Fiona le agradeció sinceramente a Quanter su apoyo. Quanter le preguntó a Fiona sobre su relación con Sigrun. A su parecer, la relación entre ambos era un poco ambigua, como si existieran muchos problemas no resueltos entre ellos. Fiona no lo creía así. En su opinión, ella y Sigrun tenían una relación bastante estable. Quanter le preguntó entonces si acaso ella se sentía presionada.
Fiona en realidad no se sentía presionada. El problema era que cada vez ella deseaba más de Sigrun. Entonces Fiona aceptó sentirse presionada. Sigrun, quien escuchaba a hurtadillas, se sintió decepcionado de sí mismo. Él le estaba haciendo daño a Fiona. Casi sin hacer ruido, Sigrun prefirió retirarse. Gunther se dio cuenta de la presencia de Sigrun. Al notar la extraña actitud de Gunther, Fiona le preguntó qué estaba pasando. Gunther prefirió no decirle nada. Unos días después, en la capital, se llevó a cabo un baile. Todas las señoritas nobles admiraban profundamente a Fiona, deseaban hablar con ella. Fiona deseó poder volverse invisible. Por eso Fiona huyó de aquella muchedumbre y buscó hablar con Lady Rivia. Rivia fue la causante de la naciente popularidad de Fiona. Tristemente, Fiona se sentía disgustada por las miradas de aquellos nobles. Rivia deseaba que Fiona usara aquellas miradas. Luego ellas dos juntas podrían gobernar a toda la nobleza en los aspectos sociales. Para Rivia, Fiona era una estrella naciente en la sociedad. Ella deseaba conocer los sueños y aspiraciones de Fiona. En ese momento Sigrun se les acercó. Él deseaba bailar con Fiona. Sigrun y Fiona bailaron. Él pudo percatarse del mal humor de ella. Fiona lo sabía perfectamente. Si en las relaciones no existía una comunicación adecuada, estas se tornaban difíciles con el tiempo y luego se rompían. ¿Acaso Sigrun se sentía demasiado presionado al estar con ella? Sigrun quiso saber si Fiona se había recuperado. Afortunadamente Fiona se había recuperado por completo. Al término de aquel baile, Sigrun deseaba hablar con Fiona. Fiona rechazó su pedido. Sigrun tomó entre sus brazos la delgada cintura de Fiona y la alzó en vilo, y al mismo tiempo le propuso hablar con ella en aquel instante. Avergonzada, Fiona decidió aceptar la propuesta de Sigrun. Se sentía terriblemente avergonzada. Todos los asistentes de aquella fiesta los estaban viendo. Sigrun debía de bajarla inmediatamente. Al salir de aquella fiesta, Sigrun llevó a Fiona hacia los jardines. Debían encontrar un lugar alejado de las miradas curiosas. Aquella noche, vientos fríos recorrían aquellos jardines. Al ver a Fiona tiritar, Sigrun deseó ofrecerle su casaquilla de forma caballerosa. Fiona no lo aceptó. Después de todo, Sigrun también estaba sintiendo aquel frío. Quizás ambos deberían volver al castillo. No obstante, Fiona no deseaba visitar los aposentos de Sigrun. Él tampoco deseaba llevarla allí. Si Abel se enterase de aquello, él se enojaría profundamente con Sigrun. Por lo cual, amablemente, él prefirió pedirle a Fiona sentarse. Si ella estaba parada por mucho tiempo, sus pies se dañarían. Fiona no comprendió a Sigrun. ¿Por qué sus acciones eran tan confusas? El ambiente se enrareció y mencionó lo que había estado queriendo decir. Nosotros deberíamos romper, ¿no? En los últimos días, Sigrun muy vagamente empezó a darse cuenta de algo. Fiona solo había aceptado salir con él por el cariño infantil que le profesaba. Él no deseaba perder a Fiona. Él aún quería conservar los bellísimos recuerdos de su infancia. Sigrun deseaba estar con Fiona. Ella representaba la paz, confianza y esperanza, tal y como alguna vez escribió el poeta peruano Carlos Augusto Salaverry. No siente los minutos cadenciosos, a golpe igual del corazón que adora, aspirando a la magia embriagadora de tu amoroso afán. Toda su vida Sigrun añoró obtener el amor de Fiona. Él deseaba su comprensión, su mágica presencia. No obstante, si él era una molestia para ella, o si de alguna manera le hirió en aquellos momentos, o tal vez en el futuro, él preferiría dejarla ir. Al ver a Fiona llorar, Sigrun sentía su alma morir. Fiona escuchó anonadada las palabras de Sigrun, porque él deseaba acabar con aquella relación. Para Sigrun, ella conocía perfectamente la razón. Fiona recordó la conversación que tuvo con Gunther. En aquella ocasión ella admitió sentirse demasiado presionada debido a su relación con Sigrun. Si lo pensaba de forma cuidadosa, ella deseaba que aquella relación terminara. Ella siempre había visto a Sigrun como el protagonista principal.
Aquella relación amorosa solo era un arreglo temporal. Pronto los hechos cambiarían y se adaptarían a la trama original. Sí, ella lo había decidido. Así terminaría aquella historia. Sin embargo, su alma era como un mar embravecido. Ella aún veía a Sigrun como el protagonista principal de aquella novela, ¿no? Sigrun tomó con delicadeza la mejilla de Fiona. Si para ella él representaba una molestia, ellos deberían acabar con aquella relación. Fiona se dio cuenta aquel día Sigrun dijo aquellas palabras hirientes sin pretenderlo. Luego ella, sin saberlo, también hirió a Sigrun con sus palabras. Al notar el silencio de Fiona, Sigrun lo entendió. Ella no deseaba continuar con aquella relación. Sintiéndose agobiado y dolido, Sigrun prefirió retirarse. Alguna vez el dramaturgo francés Jean Anouilh mencionó que en última instancia la vida humana consistía en la aceptación de nosotros mismos, tal y como somos. Nuestros deseos, esperanzas, anhelos y deficiencias también, por supuesto. Fiona aún no podía aceptar sus sentimientos más profundos. El sediento anhela un poco de agua. Así también el alma de Fiona anhelaba la presencia de Sigrun. Ella jamás quiso herirlo con sus palabras. Y ella lo sabía. Sigrun dijo aquellas palabras hirientes solo porque se preocupaba profundamente por ella. No obstante, Fiona debía de hacerse responsable de aquel mundo. Después de todo, ella escribió la novela original. Fiona estaba tan aterrorizada. Ella conocía los sentimientos de Sigrun. Ella estaba segura. Ellos no tendrían un buen final. En algún momento, Sigrun la abandonaría. Después de todo, las emociones humanas eran tan frágiles y veleidosas. Después de aquello, Fiona suponía que Sigrun seguiría la trama original, pero Fiona ya no pudo controlar sus sentimientos. Ella realmente deseaba estar al lado de Sigrun. Para el escritor americano Ernest Hemingway, la mejor manera de saber si puedes confiar en alguien es confiando. Fiona decidió confiar en Sigrun. Aquella era una apuesta. No existían garantías. Tal vez ella y Sigrun no tuvieran un final feliz. Aún así, ella no deseaba terminar aquella relación. Sigrun se sorprendió al sentir el abrazo de Fiona y al poder escuchar aquellas palabras. Al voltearse, pudo ver el rostro desesperado y lloroso de Fiona. Él no quería verla llorando o preocupándose por él. Aunque el futuro fuera incierto, Fiona le reveló la verdad a Sigrun. Ella no se sentía presionada por él. Ella se sentía presionada por sus sentimientos. Ella cada vez quería con más intensidad a Sigrun. Si él pudiera entender sus profundos, apasionados y galopantes sentimientos, se sentiría profundamente presionado. Al escuchar eso, Sigrun lo entendió. Fiona tenía sentimientos por él. Fiona no lo dijo, pero ella ya no estaba asustada. Ella deseaba seguir al lado de Sigrun. Ambos serían felices juntos. Sigrun empezó a reírse. Él y Fiona eran unos tontos. Ambos habían hecho una interpretación errónea de los hechos. Fiona miró con un poco de indignación a Sigrun. Ella estaba hablando muy en serio. ¿Por qué se estaba él riendo? Sigrun tomó a Fiona entre sus brazos y la besó apasionadamente. Sigrun declaró sus sentimientos por Fiona. Hace años, cuando Fiona lloró por él, a partir de ese momento, Sigrun amó con intensidad a Fiona. Fiona lo trató como a un ser humano, le dio su confianza, apoyo y su entendimiento. Fiona también admitió sus sentimientos por Sigrun. Ella quería a Sigrun con intensidad. Jamás volvería a negar sus sentimientos. Ella no volvería a actuar de forma imprudente. Se mantendría al lado de Sigrun. En el futuro ella estaría celosa. E incluso si Sigrun encontrara una chica mejor, ella no lo abandonaría. Sigrun miró a Fiona con dicha y con una sonrisa espetó. Haz lo que tú quieras. Yo soy tuyo. Fiona, tú tienes que tenerme en tus manos, ¿ok? Fiona y Sigrun se besaron, sellando así su unión. Olas de dicha y felicidad llenaron el alma de Fiona. Ya no había vuelta atrás. Fiona había decidido cumplir con sus deseos. Ya nada lograría separarlos. El amor es un sentimiento muy singular. Gracias a él las personas tienen esperanza, luz, alegría. Para amar sinceramente uno debe dar la vida. Y aún conociendo la posibilidad de un futuro desengaño, debes confiar. Amar implicaba hacer una apuesta muy peligrosa.
Y así terminamos esta parte, donde pudimos ver a Fiona admitiendo sus sentimientos, dándose cuenta de la importancia de Sigrun en su vida, y a Sigrun entendiendo la intensidad de su amor hacia Fiona. Asimismo, vimos el retorno de la Fiona original. Queríamos comentarles dos curiosidades. La primera está relacionada con las cornas o cuernos usados por el ejército para avisar de la llegada de la oscuridad. Estos son los conocidos shofar de origen hebreo. Son hechos de los cuernos de una cabra, una gacela, un antílope o un carnero. La segunda curiosidad tiene que ver con la relación existente entre la iglesia y las ramas académicas. Este manga está inspirado en el mundo medieval. En el mundo medieval, la iglesia tomaba pleno control de la educación. Si todavía no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos a hacerlo y a que actives la campanita de notificaciones para que siempre sepas sobre tus mangas favoritos. Muchas gracias y si te ha gustado este video, danos un like.